Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un podcast, una entrevista con Guillermo. Dios les bendiga. En esta ocasión tenemos como invitado a un hermano, a un joven. ¿Cuál era el propósito de este programa, verdad? Al principio, pero ya hemos cambiado a muchos hermanos. Tenemos al joven Daniel Sarracino Montalvo. Bienvenido, Daniel. Es un gusto estar aquí con usted, hermano, compartiendo este lugar, este momento, que creo que ya era algo que hemos estado planeando, pero no se había dado tan bien. ¿O es que no querías? Exactamente. No. Así como muchos que igual les tengo que decir. Que lo tiene que estar correteando. Ándale, sí, ¿verdad? Luego No. se fresean que no quieren venir al programa o es que no sé qué, le da miedo o el micrófono. Nervios. Pero se supone que estamos en este medio. Bueno, quiero recordarles que estamos haciendo un enlace a Una Voz en Acción, el 98.1 de FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Un saludo para todos nuestros amigos que nos ven por allá por Tuxtla Gutiérrez, para todo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y a través de las redes sociales también estamos en Más Vida Radio 103.1 FM, en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales como TikTok, como Guillermo, y en YouTube también. Ahí vamos a subir las entrevistas para que las vea usted, amigo y hermano. Bueno, empezamos. Cuéntanos cómo conociste al Señor, a qué edad conociste al Señor. Bueno, retomando un poco sobre mi infancia, vaya. Pues la verdad yo vengo de una familia que pues tenía conocimiento de Dios, pero una familia disfuncional, se podría decir, en ese sentido. Haciendo memoria, recuerdo que a la edad de 5 años, tengo el primer recuerdo que fue que mis papás llegaban a la iglesia. Recuerdo que una vez me llevaron a un templo que se llamaba Columna de Baluarte. Yo era de Ciudad del Carmen, yo ahí nací. Y recuerdo que en esa iglesia pues se predicaba mucho de la palabra del Señor sobre Jesucristo. Pero yo lo veía como algo normal, como si fuera yo a la escuela. Como, a ver, Ajá. tú eres de Ciudad del Carmen. De Ciudad del Carmen, ahí nací. Allá naciste. Sí. ¿Tus padres son tabasqueños? ¿Cómo? Mi papá es tabasqueño y mi mamá es campechana. Ah, o sea Sí. que allá naciste tú. En Ciudad del Carmen. Y entonces, no eran cristianos ellos. A su manera, se podría decir. Pero, Eh, ¿ellos ya eran cristianos de pequeño o de cuando te Mi papá tuvo conocimiento de la palabra de Dios a la edad de 15 años. Después se salió y volvió otra vez y prácticamente así estuvo toda su vida. Ya de adulto ya fue que realmente pues ya tomó esa decisión de pues aceptar al Señor como debía de ser y ya no andar jugando, en pocas palabras, con el Evangelio. Entonces, tú creces en una familia que como que no era cristiano, era así, un pie Exactamente. afuera y un pie Sí, adentro. exactamente, así era mi familia. Y recordando, le digo, sobre mi infancia, ese fue el primer contacto que tuve así, pues se podría decir que con una iglesia, pero con Dios como ¿Qué edad tal, tenías no. más o menos? 5 años. Ah, pequeño. 5 años ¿Y pequeño. luego qué pasó? O sea, ¿tus padres se salieron? ¿Cómo Se era? salieron, bueno, entraban y salían, pero hubo un momento que ya dejaron de ir. Ya fue como a la edad de que yo tenía como unos 12 años fue que ya otra vez mi papá volvió a regresar a los caminos de Dios. Hubo casi como O sea, unos... ellos se apartaron y obviamente ustedes también se apartaron. Sí, nosotros sí. Le digo, para mí era algo normal pues ir a la iglesia, me parece, porque pues yo estaba pequeño, pues yo no sabía Cuando qué estaba chico. era exactamente. Nomás iban porque me llevaban. Y la verdad pues que yo creo que Dios ya tenía preparado algo para mí, para mi vida, porque pues todo lo que pasé en mi niñez, la verdad que fue algo feo, porque como le repito, mi papá pues no fue un hombre en ese tiempo que verdaderamente estuviera centrado en las cosas de Dios, buscando de Dios como debería de ser, sino que al momento que él se salía, quizá duraba como 6 meses, ahora sí que buscando de Dios, después se apartaba, y el vicio que tenía mi papá era del alcoholismo. Y claro que mi papá cuando tomaba era para perderse totalmente. Y claro que eso era problema tras problema en la casa, en el hogar y la familia, a tal grado de mi papá llegar a golpear a mi mamá. ¿Tú qué edad tenías más o menos? Ya así cuando yo vi que ya mi papá comenzaba a ser un alcohólico, ya tenía la edad de 7 años. Ya, 7 años, ya veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Y en ocasiones pues yo me metía con mis hermanas, porque tengo 2 hermanas. Me metía con ellas a defender a mi mamá, para que mi papá no le fuese a pegar. Y entre eso y otras cosas, la verdad que
pues se podría decir que tuve una infancia un poco dura porque hay una parte de mi testimonio, de mi infancia que a veces omito porque no me guste, porque me incomode, sino que a veces siento que no es el momento de compartirlo, vaya. Porque solamente le he compartido 4 veces ese pequeño testimonio o esa pequeña parte de mi vida, de mi infancia, que pues yo sufrí abuso sexual de parte de 2 personas, de una persona donde trabajaba mi mamá y otro pues cercano, se puede decir, a la familia. Y eso me destruyó emocionalmente. ¿En tu niñez? En mi niñez. Yo tenía quizás como 6 años cuando sufrí. Ah, bien pequeño. Sí, fue pequeño y la verdad que ese momento me marcó desde mi niñez hasta la juventud, porque aparentemente quizás yo no lo aparentaba, pero dentro de mí había algo que pues estaba mal, me molestaba, pues que Sí, sí. cuando yo, por ejemplo, tenía contacto físico, incluso con mi papá, que él me abrazara o algo así, yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque comenzaba a recordar todo aquello que había pasado en esos momentos pues, que me hicieron. De niñez. Ajá. Exactamente, de la niñez. Y fue algo que me dolió bastante hasta la edad de, incluso de 18 años, ya fue cuando me entregué al Señor. Era algo que todavía me seguía Que estaba taladrando ahí. en la mente y en el corazón, porque a veces se me venía ese recuerdo y yo decía, ¿por qué todavía me sigue doliendo? ¿Tienes ese recuerdo de tu infancia, no? De mi Todavía. infancia más que nada, porque pues se podría decir que perdí la inocencia en ese momento de pues lo que era, ahora sí, de ser niño, porque fue algo difícil, la verdad, fue algo duro. El Señor me puso hoy en mi corazón, justo antes de salir, que compartiera esta parte de mi niñez, de mi testimonio, porque tiene un peso ahí, que eso también me llevó a acercarme al Señor. Tiene un peso, un significado grande. Sí, sí, sí. Porque yo tenía mucho odio y rencor en mi corazón hacia esas 2 personas que me hicieron ese daño. ¿Eran Y, parte de tu familia o desconocidos? Mi mamá se dedicaba a limpieza de hogar. Y claro que pues como no tenía con quién dejarme, mis hermanas estudiaban, me llevaba ahora sí que ahí en la casa donde ella limpiaba. Y recuerdo que pues ahí la señora tenía un hijo y él fue el primero que pues abusó sexualmente de mí. Y la segunda ocasión pues fue un pariente cercano, ahora sí que de la familia por parte de mi papá, que ya fue la segunda ocasión que pues pasó eso. Y recuerdo que le vuelvo a repetir, yo tenía ese odio, ese resentimiento en mi corazón y yo me juré, ahora sí que desde pequeño dije que el día que ellos tuvieran hijos yo iba a hacer lo mismo. Crecí con ellos. ese resentimiento, ahora sí que pensando en que iba a hacer lo mismo con los hijos de ellos. De pequeño ya tenías ese rencor. Ese rencor hacia esas 2 personas. Pero ya avanzando ya hacia mi edad pues de joven, pues así. Pero en ese tiempo ya no iban ustedes a la Ya iglesia. no íbamos a la iglesia, ya mi papá pues ya... Estaban apartados. Sí, ya estaban apartados ya mis padres. Y recuerdo que pasó el tiempo y todo y yo seguía con ese pensamiento de que me iba a vengar supuestamente, que cuando fuera grande lo iba a hacer. Y llegó el momento que a la edad de 12 años, que fue que ya me vine a vivir acá a Villahermosa, me trajeron obligado porque yo no quería venir a Tú no vivir querías. acá. Exactamente. Porque fue acá que pasó todo eso, ¿no? ¿O No. fue allá? Ah. Fue en Ciudad del Carmen. Y ya aquí en Villahermosa, a la edad de 12 años, fue que ya me vine a vivir, ya mi papá comenzó a llegar ya nuevamente a la iglesia, pero ya estaba un poquito, pues ya más decidido, se podría decir, exactamente él. Y recuerdo que él me llevaba a la iglesia, al templo, ahora sí, pero yo iba obligado, porque realmente pues no me nacía. ¿Tenías qué? 12 años ya. 12 ya años habían pasado ya, 6 años. Ya 6 años. Y me decía, porque él me dice chaparro, pero ya usted ya ha visto que pues estoy más Sí, de sí. que él. Y me decía, chaparro, vamos a la iglesia, dice, vamos a buscar de Dios como debe de ser. Y yo la verdad no le creía a mi papá, porque Por yo todo ya lo que veía. sabía exactamente. Tu testimonio que tenía él, ¿no? Exacto. Yo ya sabía cómo era él, pues de que duraba un tiempo y luego se salía. Pero ya después vi que la cosa iba seria, ya de que realmente mi papá ya estaba ahora sí que se podría decir un poco más decidido ya a buscar y entregar su vida a Dios como debía de ser. Y recuerdo que mi papá dejó de tomar, pero en ese momento que mi papá deja de tomar, mi mamá empieza a agarrar el vicio del alcoholismo. ¿En serio? Sí. El espíritu se le metió. Se le metió a mi mamá ese espíritu porque ya como mi mamá trabajaba en Ciudad del Carmen, ella seguía trabajando allá.
y vivía con mis hermanas, pues yo O sea vivía... que tu papá vivía acá y tu mamá Exacto. se quedó allá Sí, cerca. porque hubo un tiempo que hubo como un distanciamiento ahí entre mi papá y mi mamá y ya pues... Por el mismo alcohol, me imagino. Exactamente, eso. Y el mismo alcohol fue lo mismo que terminó otra vez separándolos porque pues por parte de mi mamá que ya estaba agarrando ese vicio. Y sí recuerdo que mi papá me llevaba obligado a la iglesia, ya a la edad de 12 años aquí en Villahermosa, la iglesia está enfrente de mi casa. Recuerdo que me llevaba y pues yo iba obligado, iba con mi cara ahora sí de enojado porque No pues querías ir. exactamente. Tenías pues, 12 años. 12 años ya. ¿Y qué pasó luego? De eso, recuerdo que cuando comencé a llegar, esta es otra cosa que igual se podría decir que me marcó porque recuerdo que cuando empecé a llegar a las primeras como 2 o 3 semanas, recuerdo que algunos hermanos comenzaron a hablar mal de mí. O sea, siendo tú un adolescente prácticamente. Un adolescente prácticamente. Hablaban mal de ti. Hablaban mal de mí en el sentido de que quizás como veían que mi papá llegaba a la iglesia, pero yo no. Y veían que pues yo ya llegaba a la secundaria. Y veían con la clase de compañeros que me juntaba, ellos decían que yo andaba fumando, que andaba tomando y haciendo cosas así cuando verdaderamente pues yo nunca había tenido contacto con, ahora sí que con ese tipo de vicios. Una porque yo recuerdo que en mi niñez igual juré que, bueno, esa ahora sí que juré, que la palabra Dios dice que es malo jurar, pero en ese tiempo pues yo no sabía. Sí, pero yo me prometí que no iba a agarrar ese vicio del alcoholismo. Y fue algo que solamente se podría decir que probé, pero eso ya fue después, pero fue algo que no, realmente no, como que no influyó en mi vida, vaya. O sea, sí tomaste, sí... Llegué a probar solamente un poco, así, pero... De hecho, eso le contaba a mi mamá, a mi mamá antier, de que yo llegué a probar el alcohol, pero no me pasó de la garganta, lo escupí. Porque, no sé, quizá por los recuerdos y todo eso por parte de mi papá, de cómo era, pues yo dije, no voy a beber alcohol nunca en mi vida, dije yo, y no voy a ser como era mi papá. Fue algo que yo me prometí a mí mismo, pues. Y Pero tú caíste en otro tipo de vicio. En otro tipo de vicio, sí, en el vicio de la marihuana. Ahí fue donde agarré ese vicio, pero eso ya fue más adelante. Volviendo a donde estábamos, cuando ya llegaba a la iglesia y me comenzaron a hablar mal de mí, recuerdo que decían eso, que pues yo prácticamente me tenían como un maleante ahí en la iglesia. Y entre esos comentarios, pues la verdad, pues yo dije, ¿para qué voy a seguir llegando si me van a seguir diciendo ese tipo de cosas? Y aparte, pues yo no estoy yendo porque realmente me nazca, sino porque me está llevando mi obligando, papá. ¿no? Exactamente. Entonces agarré y fue una discusión que tuve con mi papá porque yo le dije, pues ya no pienso llegar a la iglesia, le digo, porque pues no quiero, le digo. Pues yo le dije que no quiero, pero él no sabía que esas personas estaban hablando mal de mí. Y el caso que quizás tardé como un año... A ver cómo le explico. Afuera, que no llegabas. Que no llegaba exactamente. Y ya después otra vez volví, pero otra vez obligado. Mi papá me comenzó a llevar otra vez. Pero después de un año, o sea, ¿qué tiempo pasó? Como un año. Como 14 años tenía. Sí, ya, como 14 años. Y ya me llevaba obligado otra vez mi papá. Pero en ese tiempo, pues se podría decir que yo tenía un mejor amigo. Y ese mejor amigo, recuerdo que él me preguntaba si yo llegaba a la iglesia, y que si era cristiano. Y yo le decía, pues me lleva mi papá, yo le decía, porque verdaderamente así era. Me dice, pues es que yo quiero empezar a llegar, me dijo él. ¿Te dijo así? Y sí, y empezó a llegar y todo. Pero o sea, sí, tú lo llevabas entonces a él. prácticamente sí. Ya él me preguntaba a qué hora me iba yo a la iglesia y ya él... ¿Y por qué no te preguntaste por qué quería ir a la iglesia él? La verdad no. Fue algo que, pues que nunca me puse a pensar. ¿Y él sigue llegando o ya no? Falleció. Eso fue otra cosa que me marcó porque recuerdo que después que volví a regresar otra vez que me llevaba mi papá, me volví a salir. Ya esta vez para apartarme ahora sí un tiempo fuerte. más ahora sí que afuera. Él siguió llegando todavía, mi papá lo aconsejaba de que siguiera llegando, que no se ¿Era de tu apartara. edad más o menos? Era de mi misma edad. Y recuerdo que me salí otra vez de ahí de la iglesia, ya no quería llegar. Porque seguían todavía igual esos comentarios hacia mí y ya pues ya dejé de llegar otra vez. Bueno, ya a esa edad ya tenía yo 15 años, recuerdo que ya estaba en prepa y dejé de estudiar la prepa, de hecho también por andar así que echando relajo y todo eso. Y ya desde ahí fue que agarré el vicio de la marihuana. Porque, el vicio. sí,
Ya mi mamá ya había venido a vivir ya aquí a Villahermosa, ya estaba en la casa con nosotros. Y recuerdo que en esa ocasión me dijo mi mamá que pues que me consiguieron trabajo porque un flojo no iba a querer ir ahí en la casa. Ujú. Entonces yo conseguí un trabajo. Porque ya no estudiaban y Ya no estudiaba y claramente pues mi mamá no me quería tener ahí, ahora sí ¿Y que qué edad tenías más o menos ahí? ya ella tenía 16 años. 16 ya, años. 16 años. Y recuerdo que conseguí un trabajo, pues, un trabajo que muchos conocen acá, menos en las rancherías, pues es lo que más se trabaja, asando las hojas de plátano que ocupa Ujú. para los tamales. Me metí a trabajar en eso. Y recuerdo que el señor que me dio trabajo me dijo, te voy a dar trabajo, dice, pero yo no te quiero ver acá el año que viene, me dice. Dice, ¿Cómo que el año que viene? sí, nada más un año pensaba darme de trabajo. Ah, Dice, ¿por qué? Porque tú no deberías estar acá, dice. Dice, tú debes terminar tus estudios, dice, y hay algo, dice. No sé, dice, pero yo siento que hay algo en ti, dice, que no, tú no tienes por qué estar acá, dice. te dijo el Señor. Así me dijo el Señor y el Señor era católico. Pero me dijo eso, pues, y yo, pues, yo me quedé con ese pensamiento así, bueno, y luego lo olvidé, como que lo tiré al loco, se podría decir. Bueno, y pasó ese lapso de me tardé trabajando un año ahí con ese señor y en ese año fue que agarré el vicio de marihuana ahí en el trabajo, porque de los otros trabajadores que tenía había uno que fumaba Y marihuana. eso fue lo que te enseñó. Exactamente, se podría decir. Pero fíjese que ahí yo agarré ese vicio por curiosidad. No es porque me hayan obligado, sino que yo quería sentir, ahora sí que experimentar, pues que se sentía consumir pues la marihuana. Y entonces en eso comencé a fumar y ya era de todos los días que fumaba. Y fumaba y fumaba, no había un día que no fumara yo. Ya mi cuerpo como que ya sentía esa necesidad de estar fumando. Y era un vicio, ¿no? Era un vicio. Exactamente, ya era un vicio porque ya cuando pasaba un día o así sin fumar, ya mi cuerpo me lo pedía ya. Ya era así como que me desesperaba. Y una de las cosas que he dado de testimonio es que el diablo cuando te quiere enredar o te quiere destruir, ahora sí que tener en sus manos, te da las cosas gratis, te las regala. Sí. Porque recuerdo que cuando yo fumaba yo nunca compré marihuana, sino me la regalaba el muchacho ese con el que Claro. trabajaba. Y estuve así quizás durante 3 años, casi, con el vicio de la marihuana, así. Y ya recuerdo que durante ese tiempo, igual que estuve fumando, intenté quitarme la vida 3 veces. 3 veces intenté quitarme la vida, intenté suicidarme. ¿Pero por qué sentías eso de matarte o qué? Sentía más que nada por lo que le comenté de mi infancia. Mm. Eso, era una carga que yo tenía O sea ahí que me estaba molestando. Estabas como... Deprimido, pues, Sí, sí. estaba en depresión en ese momento. Y recuerdo que en ese tiempo, ya a la edad de 18 años ya, fue donde murió mi mejor amigo que le comenté al principio. Un 12 de diciembre murió, en la madrugada, él estaba, pues ya tenía... ¿Estaba enfermo? ¿Qué le pasó? No, pues se podría decir que él ya estaba juntado con una muchacha, pero en ese momento él iba a la casa de sus papás pues a visitarlos. Y da la casualidad que era de noche y le echaron el ray, se podría decir, unos muchachos pues que iban tomando en una camioneta. Pero era el que Y llegaba a la iglesia Era el que llegaba a la iglesia conmigo. el que te dijo que lo invitaras. Exactamente. Y recuerdo que cuando ya al día siguiente me levanta mi papá y me dice, oye, levántate, ¿qué crees que pasó? Dice, murió Darvey se llamaba él. Y yo me quedé, pues ahora sí con el asombro, pues impactado de que me recibí esa noticia. Porque yo dije, pues, ¿cómo puede ser posible que él haya muerto? Y me quedé así. Y me quedé en shock en ese momento porque pues yo no sabía realmente qué es lo que había pasado hasta que me enteré que fue por un accidente automovilístico. ¿Pero eso te llevó a buscar a Dios o qué hizo? También me orilló. ¿Por qué? Porque yo dije, si yo no me hubiese salido de la iglesia, él hubiese estado siguiendo también, porque él igual se apartó ya después quizá como a la edad de 17 años. Él se Pero, o sea, salió. ¿él murió apartado o murió Ya estaba empezando a llegar nuevamente, porque mi papá lo comenzó otra vez a estar buscando. invitar? Y recuerdo que mi papá dice que ese mismo día que falleció iban a ir a una campaña, que habían invitado a mi papá igual. Y pues recuerdo que cuando me dijeron que él falleció, eso me marcó porque yo dije, quizás si yo no me hubiese salido,
Él estuviera todavía vivo, buscando de Dios, decía yo. Aunque yo no estuviera buscando, pero Él estuviera ahí vivo. Y fue algo que me llevó a hundirme todavía más, ahora sí que en la depresión, e intentar quitarme la vida también. Y de las 3 veces que lo intenté, pues ahora sí que yo decía que quizá era coincidencia, pero no era coincidencia. Porque de las 3 veces que lo intenté, recuerdo que me llegaban mensajes de mi hermana mayor, o si no me marcaba y me preguntaba que si ¿En ese momento cuando te querías matar? En ese momento. Me preguntaba, oye, ¿cómo estás? Dice, es que te quise preguntar, dice, porque sentí algo. Dice. Era Dios ya, ahora sí, prácticamente obrando ahí. Y recuerdo que a la edad de 18 años, desde el último intento que tuve, quizás pasaron como unos 4 o 5 meses, ya de que... ¿Pasaron qué? Pasó ese tiempo de cuando me invitaron a la campaña, a una campaña que fue donde yo me convertí. Pero recuerdo que llegaron esos jóvenes y dijeron, oye, te queremos invitar, dice, pero no me invitaron para que yo fuera, sino me invitaron para que estuviera ayudando con mujer. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a estar? Hasta ahora sí que yo ni sabía pues sobre eso y dije, ¿cómo voy a estar ayudando yo si no llego a la iglesia? Ah, sí. Sí. Pero me decían, no, dice, ¿Pero quién fue ahí cerca de tu casa? Sí, la iglesia que está ahí por mi casa. Y mi papá, pues, como le repito. ¿Pero quiénes fueron los que te dijeron? ¿Los mismos jóvenes de la iglesia? Los jóvenes que estaban ahí de la iglesia. ¿Pero tú llegabas antes a esa iglesia? Llegaba ahí antes. ¿Y te querían a que fueras como mujer? Como mujer. Y yo dije, bueno, ¿y por qué me están invitando de esa forma? Y ya mi papá, después como escuchó que me estaban haciendo esa propuesta, me dijo, anda, dice, ayúdalo, dice, porque si van a necesitar ayuda y aquí. Y pues yo fui y acepté, pero ya por obligación, porque sabía que mi papá estaba llegando a la iglesia ahí. Y recuerdo que es una buena estrategia que me estás dando. Exactamente. Ahora sí que ahí me estaban ya como que tirando el anzuelo. Tú vas a ir a ayudar, ¿no? Que escuches la palabra. Exactamente. De hecho, recuerdo que una semana antes, pues yo decía que eran sombras. Pero ¿Eran sombras qué? Eran sombras, porque me invitaron una semana antes, o sea, me propusieron ser ungir una semana antes de la campaña. Y recuerdo que en el lapso de esa semana se me aparecieron 3 sombras en mi habitación que intentaron ahorcarme. Pero yo dije, bueno, yo dije que era una pesadilla, porque ya alguien que pues no tiene conocimiento de Dios ni nada de eso así, pues dice que son pesadillas, ¿no? Y entonces en eso, pues me quedé con eso así de que pues fue una pesadilla así. Pero recuerdo que llega el día de la campaña, recuerdo que fue el día 21, 22 y 23 de agosto. ¿Estabas ayudando ahí? Estaba ayudando ahí. Y recuerdo que el primer día, pues ahí estaba yo con mi cara de enojado porque fui, no querías ir. Ahora sí fui por obligación. Y estaba ahí y me dijeron, no, pues no vas a hacer pues nada tan forzoso, me dijeron los jóvenes. Solamente vas a dirigir a los hermanos ahí que vayan llegando. A su lugar. Exactamente, que se sienten en las sillas y todo. Bueno, y ahí estuve, pues la verdad, si les soy sincero, de lo que se predicó en esos 3 días, no recuerdo nada. Solamente una parte que fue el día que me entregué. Pero recuerdo que al segundo día de campaña, yo estaba sentado hasta lo último, ahí por donde estaban vendiendo los talentos los hermanos. Yo estaba así como en una bardita sentado y se me acerca el predicador y me toca la espalda. Pues él ya había terminado de predicar y me palmeó la espalda. ¿En el último día? En el segundo día. En el segundo día. Y me palmeó la espalda, me dice, ya va a llegar tu día, me dice. Y yo me quedé así, bueno, ¿cómo que va a llegar mi día? Sí, ¿pero de qué? Y yo me pasó por la mente, yo dije, llega mi día de morirme quizás. Pero ¿de qué más? Exactamente. Estaba hablando, ¿no? Exactamente, pero yo no sabía de qué estaba hablando. Ya va a llegar tu día, ¿no? Exactamente, porque quizás es algo que yo estaba esperando ya, ahora sí que quizás morirme. Y bueno, y pasó ese día así, ya el tercer... ¿Pero tú te asustaste en ese momento que... No me quedé pues así como... Esa palabra, ya va a llegar tu día. Sí, exactamente. Yo me quedé así pensando sobre qué día está hablando. Bueno, ya pasó media hora. Ajá. Y como dices tú, hasta ahí nos vamos a quedar este momento. Sí. Vamos a ir a una alabanza para que continuemos con el testimonio, porque ya pasaron media hora y quiero que nos enfatice más cómo llegaste al conocimiento del Señor, cómo te convertiste y en qué estás trabajando ahora en la actualidad. Vamos a una alabanza y no se olvide de seguir con nosotros. Queremos mandar un saludo, ¿verdad?, a una voz en acción en la 98.1 de FM hasta Tuxtla Gutiérrez. Y no se vaya.
Vamos a una alabanza y regresamos.